Bienvenidos a un nuevo episodio de AWS desde la -1. Hoy Dani Nieto de Trigger nos va a contar cómo puede ser que una startup tenga ya deuda técnica o tenga arquitecturas que se tienen que mejorar. Nos va a contar un poquito pues cuál es la historia, qué herramientas tienes disponible para mejorar una arquitectura una vez ya tienes un MVP desplegado en AWS y en general pues cómo ha sido su caso y las buenas prácticas. Antes de irnos con Dani, simplemente recordaros, si queréis también participar y grabar vuestro capítulo, al final del vídeo os comento cómo. Y nada, sin más, si queréis acompañarme, poneros la camisa hawaiana porque nos vamos a Palma. Hombre, Dani, Hombre, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo tú por aquí? ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de saludarte. Ya ves, andaba buscando un sitio para comprar unas ensaimadas y me he encontrado aquí en Trigger. Pues no hace falta ni que las compres, ¿Ah, no? ¿no? Porque aquí al lado tenemos una tienda que, bueno, que está de la leche. Ah, pues genial. Pero lo que vamos a hacer es ir después. Primero Vale. vamos a hablar un poquito de nuestros libros, ¿no? Pues sí, ¿no? Igual mejor. Hablamos un poquito. ¿Nos ponemos cómodos aquí en vuestras oficinas en algún sitio? Sin ¿Sí? problema, pero primero vamos a recargar el café. Pues venga, me parece muy bien. Vamos. Bueno, pues ahora sí que ya nos hemos instalado un poco más cómodamente. No es que mire para el lado porque no hay nadie, o sea, realmente, para que me creáis, ya no estamos en tiempos de pandemia, con lo cual podemos realmente estar en la misma sala. Dani, ahora sí, que estamos ya un poquito más instalados. ¿Nos cuentas un poco quién eres más concretamente, a qué te dedicas aquí en Trigger, qué hacéis aquí en Trigger? Claro, bueno, pues como comentaba antes, bueno, aquí soy Site Reliability Engineer o Platform Engineer, como lo queramos llamar. Al final el equipo somos bastante multidisciplinar y hacemos desde lo que se conoce como DevOps hasta el tío de sistemas antiguo, ¿no? Y nada, aparte de eso, pues bueno, también soy AWS Community Builder y llevo el grupo de usuarios de aquí de Palma, el PAUS, siempre con garra. Y bueno, y nada, y sobre Trigger, pues Trigger básicamente es una plataforma todo en uno. Permite gestionar de una forma sencilla tanto la venta de actividades como de transfers en los destinos finales de los turistas, ¿no? Siempre reduciendo costes y aumentando ingresos para los proveedores, por así decirlo. Yo definiría Trigger como un marketplace de productos turísticos de destino, como decía antes, y aunque, bueno, hay otras líneas de negocio en ciernes, porque al final, como comentábamos, es una startup. Ahora mismo tenemos dos áreas de negocio que están interconectadas entre sí, una es de hoteles, otra es de proveedores. Los hoteles lo que hacen es promocionar productos del marketplace, perdón, a los huéspedes y se llevan una comisión. ¿Cómo lo hacen? Pues teniendo una web propia o poniendo simplemente QRs en los ascensores, en los halls de los hoteles, en las recepciones, en lugares de paso de los clientes para que de una manera muy sencilla, con el móvil, pues puedan acceder a esa página web donde están todo lo que son actividades y transfers de esa zona, ¿no? Y por otra parte, como comentaba, la parte de proveedores, ¿qué beneficio tienen? Pues incluir sus productos dentro de ese marketplace, ¿no? Y hacen que lleguen a más destinos y sobre todo a más personas. O sea, no son actividades que gestionéis vosotros directamente necesariamente, sino No. que estáis en medio, ¿no? Ponéis en contacto Correcto. las compañías que tienen Correcto. esas actividades con los clientes al final que están en los hoteles. Exacto. Hay, pues eso, desde compañías de autobuses, desde excursiones a las cuevas del Drac, que aquí, por ejemplo, es muy típico, a la Serra Tramuntana, etcétera, etcétera. Y bueno, y Trigger es una startup, modelo startup. Nací como un proyecto tecnológico dentro del grupo MTS, OTS, que es un grupo turístico mucho más grande. Y bueno, y poco a poco lo que ha ido haciendo de una manera natural es ir teniendo esa identidad propia y ese producto propio, ¿no? Que ya hace pues que ya no sea un producto dentro de MTS.
Genial. Pues oye, tengo mucha curiosidad porque cuando estábamos hablando de esta charla, me acuerdo que me dijiste que por un lado erais una startup, pero que te habías encontrado como que ya tenía cierto legacy. Entonces, os veo como que sois una empresa meramente tecnológica, ¿no? Porque al final vuestro negocio es ser un marketplace virtual, para que nos entendamos, ¿no? Es sobre todo la parte tecnológica de poner en contacto, si no lo he entendido mal. Correcto. Entonces, ¿cómo encaja esto con tener ya cierto legacy o tener que empezar ya a revisar arquitecturas? Claro, el caso está en que cuando se planteó Trigel en un primer momento, como muchos proyectos dentro de cualquier empresa, te viene un director comercial o te viene alguien con una idea y te dice, quiero una plataforma con lo que tengas para poder hacer esto, X e Y. Tú sí en ese caso, en Axis Data, que era la empresa en la que yo estaba, además, que vengo de ahí, teníamos pues tu hardware con tu VMware, etcétera, pues te montas ahí una pequeña plataforma dentro de los SX que tengas, etcétera. ¿Qué pasa? Que utilizamos este proyecto como una prueba de concepto para ir hacia AWS, ¿no? Hacia el cloud, porque qué mejor que un nuevo proyecto también para gestionar, para saber gestionar esos costes que te puede estar costando, ¿no? en el día a día. Un segundo. Sí. Yo creo que esto me suena ya a historia de A-1, ¿verdad? Correcto. Venga, ponemos la introducción. Venga, pues ahora sí, si sin más dilación, cuéntanos esta historia de A-1, que seguro que todo el mundo está deseando escucharla. Pues sí, Albert, como te iba comentando antes, el caso es muy típico. Empresa muy grande, con una operativa diaria, donde hay ideas, hay un I+D, ¿no? Pero realmente no hay un departamento que se encargue de ello. Por lo tanto, la parte tecnológica que hace, oye, pues vamos a probar para poder vender de alguna manera, ¿no? Estas nuevas tecnologías a la empresa, cuando estás, pues eso, como comentaba, con VMware, SX, bases de datos relacionales de toda la vida, etcétera, una nueva tecnología para irnos al cloud, una prueba de concepto para que también tu equipo técnico coja un poco el ownership y un poco de conocimiento. Pues bueno, pues vamos a montar todo lo que es la plataforma de Trigel en una cuenta de AWS y a ver cómo va. Esa cuenta, con el tiempo al final, ¿cómo acabó? Pues acabó, no voy a decir en producción, pero digamos que la de producción era una copia de esa cuenta, ¿vale? De todo lo que tenía esa cuenta. ¿Cómo se desplegaba todo? Pues con clics, que no está mal, pero ya sabemos todos cómo funciona mucho, en muchos casos estos proyectos nuevos de necesito esto, bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Lo prueba el equipo de desarrollo, lo prueba el product owner, se lo enseñan a los clientes y dicen, ostras, pues esto funciona, esto se queda. Y ya no tienes tiempo para dar marcha atrás y pensar un poco, ¿no? El caso está que, claro, una vez empezó la empresa a tomar una identidad, a tener otras oficinas, a crear un equipo de soporte, de desarrollo para esta plataforma, bueno, pues llegaron a un punto de, ostras, tenemos que ir a producción, pero lo que tenemos, no tenemos claro cómo estamos, ¿no? Porque es algo que hemos heredado de un equipo que a lo mejor no tenía un conocimiento exhausto de estas tecnologías y además nosotros somos desarrolladores con dos personas. En ese momento teníamos dos personas que, bueno, tenían un bagaje de desarrollo, pero no tenían tanto de infraestructura y tenían que tomar ese ownership, ¿no? Del producto. Entonces, ¿qué hicimos? Pues como todo buen amigo de las buenas prácticas, y creo que soy uno de ellos, buen amigo o cuñado, que tampoco estamos aquí para dar lecciones, pues simplemente lo que hicimos fue coger la herramienta del Well Architected Framework, el Well Architected Tool, y empezamos a revisar todo lo que eran los workflows a nivel de negocio que teníamos, teniendo en cuenta que dentro de esos workflows a nivel de negocio, también IT y plataforma tenía que ser uno de ellos, ¿vale? Por lo tanto, tenías los productos y tenías IT con tu plataforma. Genial. Un poco para los que nos estén viendo y no conozcan qué es esto del Web Architected Framework y el Web Architected Tool, ¿nos puedes, simplemente hacer un resumen de si ya conocías o no este tipo de
de ayudas y por qué te planteaste utilizarlo o Sí. fue un descubrimiento por tu parte? Bueno, no fue un descubrimiento porque en proyectos anteriores ya lo habíamos utilizado. No había sido yo la persona que liderara el análisis de esos workflows, pero sí que es cierto que al final, cuando no tienes, yo por ejemplo no tengo un bagaje de consultoría, pues si ya AWS te da esta herramienta gratuita para poder analizar cómo están las cosas, pues hombre, pues empiezas por ahí, ¿no? Al final leyendo un poco de documentación, intentándome acordar de toda la experiencia que había vivido en un proyecto anterior, etcétera, pues empezamos a analizar ahí, dentro de sus 5 pilares, bueno, que ahora son 6. Sostenibilidad. Exacto, sostenibilidad es el nuevo. Y nada, al final dentro de ese Well Architected, bueno, con el Well Architected Tool, lo que hicimos fue primero priorizar cuáles eran de esos 6 pilares los más importantes para nosotros y a partir de ahí pues ir haciéndonos preguntas, es decir, coger personas de los diferentes, que estaban involucradas en los diferentes productos que teníamos desarrollados e ir analizando un poco hacia dónde íbamos. Y todo esto desde la propia consola, ¿verdad? O sea, correcto, desde la propia simplemente consola. para los que nos escuchan, ¿no? O sea, Sí. si no conocéis esta herramienta, básicamente, al final, sobre todo si vienes del mundo de la arquitectura, cuando uno habla de framework, uno acostumbra a tener miedo, porque todos hemos conocido arquitectos que hacen sobre arquitectura y lo que antes era una cosa simple se convierte en un framework extremadamente complicado. En este caso no estamos hablando de esto, ¿no? El framework de buena arquitectura va un poquito más. No, correcto. Para que nos hagamos una idea, si no recuerdo mal, eran como 6 workflows los que teníamos encima de la mesa y bueno, encerrándome yo con las personas que estaban involucradas, tardamos alrededor de una semana en hacerlo, en sacar unas conclusiones y a partir de ahí, pues empezar a trabajar. Estoy seguro que al menos la mitad de los que nos están escuchando están empezando a buscar dónde está esto de la arquitectura. Simplemente, si tenéis cuenta en AWS, entrad en vuestra cuenta, igual como podéis encontrar el servicio pues, de base de datos, RDS, Amazon RDS o cualquier otro de los servicios de AWS, lo tenéis también como servicio en la propia consola. Podéis abrirlo, podéis ver un poquito qué pinta tiene. Si tenéis equipo de cuenta en AWS, siempre la recomendación es hacedlo con ellos, porque al final es un buen momento en el que compartir opiniones, compartir buenas prácticas. Pero la idea es que sin ningún tipo de coste podéis abrir la herramienta y utilizarla. Básicamente con una carga en mente, en vuestro caso, Dani, ¿no? Fueron 6 por lo que has comentado, pero simplemente con una aplicación en mente, una carga de trabajo en mente, hacer un análisis exhaustivo desde distintos puntos de vista, actualmente son 6 pilares, para ver un poco puntos de mejora. Y disculpa un poco el off-topiqueo, Dani, pero estoy seguro que los que no están tan familiarizados ahora mismo digan, esto es la arquitectura, ¿por dónde accedo? Claro, y es que sobre todo a mí, llevando poco tiempo en la empresa, me sirvió para que de una manera muy rápida, en 1 o 2 semanas, ya tuviese muy claro en qué estado estaba la empresa. Y hay que entender, como estamos viendo en la slide, que una vez acabado el análisis de esos workflows, lo que hacemos es setear unas prioridades, definir una serie de quick wins y definir unos estándares, ¿no? A partir de los cuales es donde luego nos metimos un poco más en harina y nos pusimos con el proyecto de replataforma muy completo, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que dentro de ese análisis fue cuando me di cuenta de que la plataforma estaba prácticamente igual, con todas las comillas que se puedan sumar, a como cuando la dejé 3 años antes, que era un proyecto, una prueba de concepto dentro de otra empresa del mismo grupo, ¿no? Y claro, yo en 3 años, digamos, como que espabilado. El equipo también cogió mucho conocimiento en poco tiempo y, claro, nos pusimos a trabajar a destajo. Sí que es cierto que, claro, como todos los entornos empresariales sabrán, no siempre puedes contratar todas las manos que necesitas y te tienes que apoyar un poco en partners, ¿no? Sobre todo para unos esfuerzos puntuales. En nuestro caso, estuvimos haciendo dentro de todo este análisis de plataforma y de necesidades. Contactamos con una serie de partners, acabamos trabajando con New Beats Technologies de aquí de Palma y bueno, y súper contentos. Al final, los objetivos eran tener
un ownership de la plataforma, de todo lo que era la plataforma, dejar de depender de la central, tener una replataforma, pero es que hay objetivos tan sencillos como tener una operatividad mucho más simple, ¿no? Con menos gente poder administrar toda la plataforma que hay y sobre todo que fuese escalable. Desde el punto, o sea, sé que podríamos estar hablando 2 días seguidos sobre qué mejoras implementasteis derivadas pues, de este proceso de aplicar la buena arquitectura en AWS, ¿no? Pero ¿alguna que te acuerdes que fuera relevante? Decir, ostras, sí, aquí nos dimos cuenta que esto y esto era algo que más nos estaba doliendo. Pues sí, es decir, para que nos hagamos a la idea, la plataforma que teníamos era estaba como un bebé, muy en pañales. Teníamos cuenta de producción, cuenta de preproducción. En la cuenta de preproducción teníamos las herramientas comunes que tenemos de administración, como puede ser un Jenkins, como puede ser un Grafana, etcétera, ¿no? Y todo esto tenía acceso directo por VPC endpoints hacia la cuenta de producción, ¿no? Claro, dentro de esos quick wins que comentaba antes, que ni siquiera esperamos oye, vamos a decidir esto cómo lo hacemos y tal, vamos a crear una cuenta de share, por llamarlo de alguna manera, que al final ha acabado siendo como una cuenta más de administración de sistemas muy enfocada a red, aunque no es solo de red. Y vamos por ejemplo, a utilizar Route 53 para la gestión de DNS, que antes estaban en un proveedor externos de dominios. Vamos a poner todas estas herramientas de administración ahí centralizadas y vamos a cortar, o mejor dicho, a securizar esas conexiones entre las cuentas de producción y preproducción, ¿no? Aparte de eso, bueno, eso fue el quick win, pero por ejemplo, para que nos hagamos el caso, para que nos demos cuenta realmente del caso, pasamos de eso, que sería el quick win, a una replataforma de toda la red, cambiando VPC endpoints con Transit Gateway, haciendo una salida a Internet, una gestión de todo el tráfico interno por esa red que comentaba, por esa VPC, por esa cuenta centralizada, ¿no? Utilizando WAF, utilizando firewall endpoints. Bueno, tiene bastante chicha. Para que nos entendamos, entiendo que lo primero que haríais sería ya empezar a pensar realmente en una landing zone como tal, ¿no? Y más allá de tengo una cuenta, empiezo a descubrir cosas, empiezo a plantearme con qué mecanismos de seguridad me engancho, qué filtrado de tráfico quiero hacer o no, qué conexiones permito, segmentación por cuentas o por VPCs, es una duda, es una conversación. Exacto, es que claro, hay que tener en cuenta que tener VPC endpoints está bien, es barato, funciona, pero no es tan escalable como tener un Transit Gateway. Tampoco pierdes la trazabilidad dentro de la red, es decir, puedes hacer un análisis de tráfico, pero te va a ir de entrada a salida dentro de tu cuenta, pero no todo lo que pasa por el Transit Gateway, ¿no? Es algo muy común, que veo muchos clientes en el momento en que ya se plantea Transit Gateway, para la gente que no conozca AWS Transit Gateway, básicamente es en lugar de cuando tenemos distintas redes en AWS, lo que llamamos VPC, en lugar de que se vean una a una, ponemos un elemento en medio, precisamente Transit Gateway, que lo que te permite es que cualquier cosa que esté adjunta a ese elemento pues tenga conectividad potencial entre sí. Muchas veces pues, es muy habitual ver en los clientes que en el momento en que ya ponen Transit Gateway, precisamente como se hacía mucho más fácil conectar segmentos de red, automáticamente empiezan también a crear muchas más cuentas, crear una segmentación más estricta de las cargas y lo que empieza siendo muchas veces pues esa cuenta de producción y preproducción. Por cierto, he visto cosas bastante peores, hay mucha gente que empieza y preproducción y producción está la misma, con lo cual no es el peor entorno ni mucho menos. Es el entorno muchas veces adecuado para empezar, o sea, esto es normal, mucha gente empieza ahí, pero pasan un poquito, ¿no? De este entorno basado en una o dos cuentas a un entorno en el que puedes tener cuentas incluso por aplicaciones. Al final, si eres capaz de segmentar en distintas cuentas las aplicaciones, pues reduces el radio de impacto de cualquier problema de seguridad que puedas tener. Y acostumbra a estar muy enganchado con el hecho de implantar Transit Gateway, precisamente porque te facilita la vida. Y perdona, que parece que hablo de mi libro. No, hombre, que va, ni mucho menos, no te preocupes. Claro, también hay que tener en cuenta que aprovechando todo esto, ¿por qué me gusta hablar de la red en este caso, ¿no? Dentro de todo lo que hemos hecho? Porque, claro, hemos hecho la monitorización, la identidad,
hemos montado organizations, hemos hecho el single sign-on con Azure AD, con su portal de cliente, etcétera. ¿Por qué me interesa tanto la red? Porque ya no es que solo sea la red de la plataforma, de esas aplicaciones, ¿no? Sino que el propio servicio de VPN de los usuarios, en vez de utilizar el de Axis para desde allí conectarnos a nuestra plataforma, lo hemos desplegado dentro de AWS. Por lo tanto, dentro de la segmentación de red, ya no es que tengamos que tener esa segmentación de red para servicios, sino que uno de esos servicios es el de nuestros usuarios accediendo a esos servicios, ¿no? Es bastante complejo. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo un bagaje de comunicaciones, de networking. Tengo el cierto conocimiento que un bagaje de Linux, ¿no? te pueda dar. Pero sí que es cierto que, bueno, que hemos aprovechado esta situación para incluso desplegar una aplicación de EPAM, que es el propio de AWS. Hemos utilizado, es decir, hemos aprovechado también para que todo lo que es el tráfico desde Internet pase por un WAF, con esas reglas manejadas que te da el WAF, ¿no? Que ya no tienes que estar tú pensando en, bueno, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, no. Tú simplemente te lees esa documentación, seleccionas un mínimo que suele ser además gratuito, dices, bueno, a partir de aquí voy a empezar a trabajar. Lo pones en modo consulta, te va avisando de qué problemas puede haber y tú ya te encargas de ir tuneándolo un poco, ¿no? Pues yo, por ejemplo, esa parte de WAF, esa parte de EPAM, etcétera, yo no tenía un bagaje. Hemos estado aprendiendo todo el equipo, al igual que con Transit Gateway, y bueno, la verdad que yo creo que estamos más que satisfechos. Sí que es cierto que como comentábamos antes, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Cuando con un equipo tan pequeño tienes tantas tecnologías y tienes que estar ahí intentando analizar dónde está el punto de fricción entre operatividad y costes, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba del servicio VPN, pues hemos ido con OpenVPN dentro de AWS porque el coste era bastante diferente respecto al servicio que nos da AWS, ¿no? Pero hay otros como, por ejemplo, DocumentDB, RDS, el EPAM, como comentaba antes, el WAF, que para qué te vas a pegar cabezazos con otros proveedores cuando con pocos clics y más cuando lo estás ya haciendo con infraestructura como código, porque es algo que no hemos hablado hasta ahora, pero claro, ya no es que queramos que sea escalable la plataforma, sino que además queremos que sea, ¿cómo se dice? No, sino que también queremos tener un plan de continuidad de negocio. ¿Cómo lo haces? Con infraestructura como código. Es decir, es tan sencillo como eso. Analizas arquitecturas, despliegas con infraestructura como código y vas haciendo los cambios ahí. Disculpa, Dani, nos estás contando ya un poco la arquitectura de base de Landing Zone. Creo que tenías por aquí algún diagrama preparado, ¿no? Lo digo porque así igual nos centramos un poco. Sí, claro. Bueno, como bien sabes, aquí no va a estar toda la arquitectura definida porque, joder, es un principio de seguridad, ¿no? Sí, no muestres estoy un poco cegato, pero no da ninguna IP, ¿no? Ningún DNS. No, hombre, pero también piensa que si das todos los objetos que estás utilizando, te pueden estar haciendo un spoofing, te pueden estar revisando, bueno. Sí, así que, bueno, si en un vídeo de buena arquitectura sacamos una IP pública o un DNS de vuestro, yo creo que directamente tenemos que cerrar el canal. Bueno, a lo mejor alguno de los dos equipos de marketing se daría cuenta, nos daría un toque y acabamos a otras cosas. Bien, pues nada, como comentábamos antes, hay un documento, bueno, aquí básicamente lo que os quería enseñar un poco era cómo hemos definido esa arquitectura norte-sur para esa salida a Internet centralizada, ¿no? Con una pasarela de NAT y utilizando Amazon Transit Gateway, claro. Veréis que está un poco mezclado tanto el norte-sur como el este-oeste, pero es que me parece súper interesante el explicarlo, ¿no? Antes de meternos a ello, luego lo pondremos aquí en los comentarios del vídeo, pero yo no soy la persona más inteligente del mundo, tampoco tengo pinta de ello, y os dejaremos un enlace de AWS donde están todos los modelos o los más importantes, los modelos de despliegue de una red con AWS Network Firewall, ¿vale? A partir de este documento
Nosotros nos hemos quedado con algunas ideas, hay cosas que las hemos hecho sobre todo más sencillas, porque como he dicho antes, somos poquita gente, pero bueno, yo creo que es muy interesante que cualquier encargado de la red, administradores de red que trabajen con AWS puedan trabajar, y tanto en entornos híbridos como entornos cloud native. Y bueno, yendo un poco al esquema, como comentábamos antes, muy importante, pasamos de VPC Endpoints a Transit Gateway. Ese digamos que sería el principal punto, ¿vale? Transit Gateway, ¿qué nos aporta? Escalabilidad, administración centralizada de tráfico, pero también hay que tener cuidado. Hay un aumento de costes, ¿vale? Vamos a tener una única tabla de rutas donde poder definir de dónde a dónde se puede, pero también el tráfico es un pelín más caro que tener los VPC endpoints, ¿vale? ¿Qué otras cosas tenemos por aquí? Como comentaba antes, el Network Firewall, AWS Network Firewall, que es parecido a los Private Link VPCs, pero nos permite enrutar hacia targets, ¿vale? Cuando creamos un VPC endpoint, hay que ser conscientes que lo que hacemos es crear un VPC endpoint por servicio y tú permites que de manera privada todo el tráfico que vaya a ese servicio, pues vaya de manera privada. Aquí, ¿qué pasa? Que se pueden enrutar a targets directamente. Puedes poner una serie de, puedes poner subnets, puedes poner IPs directamente, etc. Y este Network Firewall se puede desplegar tanto de manera distribuida como centralizada. Yo, como comentaba antes, centralizado porque ni tenemos tantos productos, ni tenemos tantas cuentas, ni tenemos tantas VPCs, ¿vale? Es probable que si escala la plataforma, pues sea mejor desplegarlo de manera distribuida. Un poco de notación dentro del esquema. Spoke VPC, que son las VPCs clientes, por decirlo de alguna manera, donde están nuestras cargas de trabajo, nuestros sistemas, y una Inspection VPC, que es la que hablábamos antes, que es la que se va a encargar de gestionar todo ese tráfico, ¿vale? Dentro de esa Inspection VPC es donde va a estar el Transit Gateway desplegado, donde va a estar ese firewall también, ese firewall endpoint también desplegado, y bueno, va a ser donde tenemos que tener ahí el cuidado, ¿no? Y bueno, y para desplegar esta plataforma hay que tener un par de subnets extras, una para firewall, otra para Transit Gateway, y bueno, poquito más. Desde el punto de vista, porque empiezan a aparecer, ¿no?, nuevas cuentas, aquí es esa cuenta compartida, ¿no?, en la que ponéis estos elementos más troncables, pero aquí empezarán a aparecer otras cuentas. ¿Utilizáis alguno de los servicios que ofrece AWS para hacer este control más organizativo de cuentas? Sí, utilizamos AWS Organizations. Y básicamente el despliegue de una cuenta nueva es con infraestructura como código. Es decir, no hacemos prácticamente nada. Desde Organizations hacemos la herencia de por ejemplo, los roles de IAM. Iba a decir de usuarios, pero la verdad que creo que ya no tenemos usuarios. Pero sí, utilizamos Organizations. Vale, con lo cual también entiendo que estáis aplicando políticas como Service Control Policies que apliquen a todas las cuentas o unidades organizativas. Este tipo de controles. Correcto, cuenta, ¿no? Poquitas. No te voy a mentir, ni me voy a dar aquí el moco, como se dice, ¿no? Tenemos pocas reglas, pero sí que es cierto que, bueno, unas reglas básicas como, por ejemplo, que de hecho el otro día me di cuenta, te lo voy a contar así como un poco en petit comité, no había caído en que los buckets S3 ahora ya cuando se crean con encriptación nativa. Antes no, antes lo tienes que hacer, y yo, por ejemplo, algo muy típico que hacía era una SCP, donde era que todos los buckets S3 que se crearan encriptados, si no, se eliminaban. Pues el otro día me empezó a fallar una, empecé a recibir alertas y fue, ostras, es que ya se crean, y no había leído las noticias, pues bueno, pues una cosa que se aprendió, ¿no? Lo aprendí unos días después, pero bueno, se aprendió, sí. Así que, bueno, utilizamos esa parte de centralizada también como administración. Genial. Desde el punto de vista de beneficios, digo porque acostumbra a ser, ¿no?, la típica guerra que la gente no quiere pelear, porque típicamente quien maneja los presupuestos le cuesta
a priori pues ver los beneficios, ¿no? Al final, hacer una rearquitectura o aplicar esta buena arquitectura, pues lo mejor que puede pasar para que nos entendamos es que no pase nada desde el punto de vista de negocios, que todo siga funcionando igual, ¿no? Y que no generemos ruido como personal de IT. ¿Qué beneficios, ahora que ya habéis hecho una parte importante de este camino hacia la buena arquitectura, habéis detectado? Pues muy sencillo. Antes no teníamos infraestructura como código, no teníamos, digamos que la alta disponibilidad dentro, por ejemplo, de EKS o persistencia de volúmenes, o había poca o era inexistente, y ahora digamos que todo eso pues ha mejorado. Desde, no sé, por ejemplo, tienes un clúster EKS, un grupo de nodos y uno de ellos falla por lo que sea. Pierdes trazabilidad. Dentro de ese nodo estaba el Grafana y eso lo tenías con un EBS, pues pierdes toda la trazabilidad que podría haber. Ahora, por ejemplo, pues ya pues, si en vez de EBS estás utilizando FS, ya lo tienes de otra manera, los node groups los tienes distribuidos de otra manera, etcétera, etcétera. Es decir, antes perdías... Un ejemplo muy claro, pierdes tu herramienta de gestión de CI/CD. ¿Cómo la recreas? Pues tienes que volver a instalar la imagen, tienes que estar recreando de nuevo todo lo que son las reglas de dentro de esa aplicación, si no tienes backup, porque bueno, hay veces que pues, por H o por B puedes tener o no puedes tener backups, ¿no? Pues ahora digamos que con esta nueva plataforma no pierdes esos 2 o 3 días hasta que todo está más o menos funcionando, sino que tiras de backup o simplemente no tienes que tirar de backup porque los datos están persistentes, ¿no? Yo creo que ya solo con eso ya funciona. Y luego, bueno, todo lo que es la escalabilidad a nivel de plataforma. No es lo mismo tener 100 clientes, 100 lo llamamos nosotros white labels, que tener 400. Es decir, si no tienes una plataforma escalable, a lo mejor a los 120 se dan cuenta los comerciales de que no pueden crear nuevas white labels, pero tú no estás en la oficina o lo que sea. Teniéndolo escalable, pues ya está, se meten más nodos. Tampoco es que sea un drama, ¿no? Así que, bueno, digamos que esos serían un poco los beneficios, un poco por encima que podamos tener. No solamente técnicos, sino también desde el punto de vista de negocio, pues claro. Time to market, al final es claro. objetivo, ¿no? Exacto. Tecnología por tecnología tampoco... Yo, por ejemplo, soy muy tecnófilo y hay veces que me obceco en quiero utilizar esta tecnología aunque no le vea lógica. Yo me obceco, ¿no? Pero sí que es cierto que en este caso, este proyecto que hemos llevado a cabo, bueno, que estamos llevando a cabo porque no está del todo finiquitado, ha sido sobre todo un beneficio para la empresa. El time to market, como tú bien dices, está siendo espectacular. Te voy a lanzar una pregunta un poco provocadora, porque al final, sabiendo cómo funciona la herramienta, ¿no? El Web Architecture Tool, que al final pues es un assessment, ¿no? Tú te autorrespondes a una serie de preguntas, tienes material colateral que puedes ver para ayudarte a responder, para saber qué servicios te podrían ayudar pues en todos esos temas que van saliendo. Es algo que tardas típicamente 4 o 6 horas por carga de trabajo, yo creo que no te va a sacar nadie. Entonces, tú después de hacer este assessment, al final lo que tienes es un informe y tienes una serie de riesgos identificados en base a lo que tú has respondido. Y los riesgos se categorizan en riesgos altos y riesgos medios, si no me equivoco. ¿Cuántos riesgos altos os quedan? Y no me respondas si no me puedes responder. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Si quieres te miento. La última vez que lo revisé teníamos... Espera, voy a poner la cara en grande para que así va a ser más complicado. ¿Cuántos riesgos te quedan? Se me va a ver sudando la calva. Pues creo que eran 3. Pero porque no tenemos finiquitadas, acabadas una serie de tareas. Es decir, digamos que, por ejemplo, la plataforma de monitorización la tenemos, la plataforma en sí acabada, pero lo que es esa monitorización de servicios internos no la tenemos acabada. O, por ejemplo, la persistencia de volúmenes no la tenemos para todos los clústeres de Kubernetes que tenemos desplegados. Así que, bueno, claro, hay que pensar que toda esta replataforma la estamos haciendo en paralelo a la operativa en la plataforma que tenemos actualmente o que teníamos hasta hace poco. Y somos un equipo ahora mismo de
5 personas, 2 DevOps, 2 SREs y una persona de Workplaces. Y más o menos nos vamos apoyando todos un poco, ¿no? Más otra persona externa que, como comentaba antes, de Newbits. Claro, entre 6 personas, administrar una plataforma y redesplegar todo desde cero, aprendiendo, es un ejercicio complejo y que, bueno, que te quita un poco de sueño, te estresa un poco más de lo que toca, así que bueno. Pues oye, si os quedan solo 3, la verdad es que no está nada mal, ¿eh? O sea, los que probéis esta herramienta por primera vez, ya os aviso, o sea, os va a salir muchas cosas rojas, muchísimas cosas en rojo. Es normal, está pensada para ir a máximos en el sentido de que tu aplicación al final sea óptima desde todos los puntos de vista. Esto no significa que uno tenga que sentirse culpable porque es normal, a todos nos ha pasado. Muy bien, pues oye, la verdad es que ha sido una conversación muy interesante. No sé si hay alguna cosita que te haya quedado en el tintero que querrías comentar. Lo digo porque sé que tienes algo desplegándose, ¿no? Tienes algún pipeline desplegándose y tenemos que ver a ver si te ha desplegado o no, haciéndote una pequeña pregunta. ¿Alguna cosa que te haya quedado en el tintero que quieras comentarnos? Que yo recuerda, no. Ahora mismo no. Genial, pues oye, ya es hora. En breve empiezan las carreras, ¿no? Que creo que hoy podemos estar Correcto. grabados. O sea que, sí, ya se escuchan ahí a los caballos que están... Genial. Pues oye, vamos a ver si consigues desplegar tu pipeline. Perfecto. ¿Preparado? Pues venga, ahí vamos. Pues ahí estamos ya en el despliegue, Dani. Vamos a ver si consigues desplegar o si QA te va a parar. Como sé que ahora eres SRE, has comentado que al final tú vienes del mundo de DevOps también. Te voy a hacer una pregunta que creo que te va a gustar, porque temas de testing seguro que alguna vez has tocado. Entonces, la pregunta que te voy a hacer para ver si despliega tu pipeline o no es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes vegetales es una herramienta de testing y no un Saiyan de Dragon Ball? Bueno, un Saiyan, no sé si aquí en Palma, yo Dragon Ball, lo único que quiero es Boba the Drag, es un guerrero a Spy, no es un Saiyan, pero tengo que decir Saiyan. Hombre, a ver, esta es fácil. Yo creo que una zanahoria no es, un rábano no es. ¿La tercera qué es? ¿Es una lechuga? Esto es una col. Es una col china. Sí. No, yo creo que es la 4, el cucumber. El cucumber. Pensaba que te costaría un poco más. ¿Sabrías identificar los Saiyans que hay aquí en esta foto? Te podría identificar 2. Venga, esta ya es para nota. No lo sé. La verdad que no. Efectivamente, has conseguido desplegar tu código. Estamos hablando de Cucumber, herramienta de testing behavioral testing, ¿no? Sí, la zanahoria es Goku, Raditz es el rábano y el de la col ya no me acuerdo cómo se llamaba. El que va con Vegeta. Vamos a hacerlo. Napa, toma ya. Y si estamos equivocados, poned comentarios, haced de haters y estas cosas que en YouTube, pues la verdad es que no muy bien. Genial, pues Dani, oye, encantadísimo de haber compartido este rato hoy contigo. Realmente creo que es una historia muy interesante. Es una historia en la que muchos clientes se pueden ver reflejados, porque al final todos hemos empezado con una cuenta, todos hemos hecho nuestras pruebas de concepto que han llegado a producción. Yo tengo una interfaz con SAP que llegó a producción y creo que todavía está por ahí hace 20 años, o sea que no eres único. Y nada, a todos los que nos habéis seguido, muchas gracias también por estar aquí siempre con nosotros y nos vemos en próximos capítulos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Conseguiste definir el número óptimo de particiones de un clúster de Kafka en AWS? ¿O quizá entrenaste un modelo de SageMaker para resolver un caso de uso innovador con Deep Learning? ¿O quizás has diseñado una aplicación serverless que corre en FreeTier o una aplicación web que corre en instancias EC2 pero en modalidad de Spot? La cuestión es que la magia sabemos que pasan a los departamentos de IT típicamente en las plantas -1 de las compañías y sabemos que están llenas de buenas historias, así que te animamos a que nos vengas y nos cuentes la tuya.
No importa si eres arquitecto, desarrollador, sistemero, DevOps, científico de datos, Chief Director de algo, lo único que te vamos a pedir es que hayas participado en el proyecto y que no nos salgas de oídas. Si cumples con estos requisitos y te apetece, mándanos un correo a la dirección que veis en pantalla, a ws@amazon.es, indicándonos quién eres y cuál es tu historia, y en breve nos pondremos en contacto contigo para vernos en la máquina de café. Podrás contarnos a qué os dedicáis, cuál es vuestra historia, y veremos si consigues llevarte la pegatina que demuestra que has podido desplegar la nueva release de tu aplicación respondiendo correctamente a una pregunta, o si por el contrario te llevas la pegatina indicativa de que QA te la ha echado para atrás. Así que te esperamos.